Parece que Jan Vesely está muy cerca de firmar por el Barcelona de cara a la próxima temporada y hoy en el canal vamos a hablar de Brandon Davies y el jugador checo. ¿Son el mismo perfil de jugador? ¿Merece la pena apostar por un jugador de 32 años? ¿Les ayudará a dar el salto definitivo y conseguir el título de la Euroliga? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos de Jan Vesely y del Barça, que es uno de los nombres y protagonistas de las últimas horas en el baloncesto europeo, y creo que viendo el rumbo que está tomando la situación, los insiders que están hablando de que podría estar hecho con un contrato incluso de 3 temporadas, creo que es momento de hablar del jugador checo y del Barça, y de lo que supondría su llegada y de lo que perdería el Barça con la pérdida de Brandon Davies, que parece encaminado a ir a Milán. Así que este vídeo lo vamos a tomar un poco para hablar de baloncesto, tácticamente, qué es lo que piensa Saras, por qué lo quiere fichar, y si realmente son sustitutos, si son gotas de agua en el sentido baloncestístico, ¿no? Así que espero que os quedéis aquí, que apoyéis mucho este vídeo, que lo compartáis con gente que le gusta el básquet. Yo os pido una cosita, por ejemplo, que cojáis el enlace de este vídeo y lo paséis o por Twitter o por WhatsApp a grupos donde seguramente hay gente que le gusta el básquet y sea aficionados del Barça o del baloncesto europeo y que quieran hablar con nosotros aquí, y además, bueno, pues ya si se suscriben mejor que mejor. Bueno, la verdad que es un tema interesante este de Jan Vesely y el Barça. El año pasado a estas alturas, un poquito más tarde, llegó la incorporación de Sertac Salley, recordemos directamente desde el EFES, y ahora que ha terminado contrato Jan Vesely, que era un jugador que ya había sonado para el Barça hace unas cuantas temporadas. De hecho recuerdo haber hecho algún vídeo hablando de algún rumor sobre la posible llegada del jugador checo. Bueno, pues parece que se va a confirmar. Primero hablar de Brandon Davies y hablar de Jan Vesely. ¿Por qué apuesta por un jugador cuando se marcha Brandon Davies, o parece que se va a marchar Brandon Davies, de este nivel, de este calado y de esta experiencia? Bueno, yo tengo la teoría que creo que al final hay equipos y proyectos que tienen un espacio de tiempo de entre 5 o 6 años en los que ellos pueden aspirar a ganar la Euroliga. Luego te la puedes llevar un poco tipo casualidad, como pasó por ejemplo Maccabi 2014, ¿vale? Pero hay proyectos que están nacidos para una serie de tiempo, ¿no? Para un espacio. Por ejemplo, aquel Barça de Xavi Pascual, ¿no? Que acaba ganando en 2010, aquel Maccabi que gana 2004-2005, pero tiene un abanico de años donde sigue estando en la Final Four. Años lo hemos visto con el CSKA, incluso el Real Madrid, por ejemplo, de 2015, también tenía ese abanico de años, que pierde 2013, 2014 con los primeros años de Lasso, y en 2015 gana con la llegada del Chapu y todo lo que supuso aquella Final Four en su ciudad. Y yo creo que el Barça está en ese abanico desde la llegada de Saras, se afronta ya de cara al tercer año del técnico lituano y ha llegado a una final de la Final Four, perdió en semifinales este año contra el Real Madrid, y yo creo que sueñan, aspiran y saben que a algunos jugadores les queda muy poco tiempo para ser jugadores tan dominantes como es ahora mismo el Barça. Luego llegará otro cambio de ciclo que igual lo puedes unir y acabas ganando, pero al final creo que también están un poco pensando en eso. Y por ello, la salida de Brandon Davies no han buscado un perfil joven, prometedor, que en 2 años pueda estar, sino que ya ofrezca rendimiento inmediato. Y creo que esa es una de las primeras claves para entender si finalmente Jan Vesely llega al Barça. Bueno, en cuanto a números, decimos 32 años recién cumplidos, 14-6 ha firmado este año con una lesión grave a inicio de 2022 que le dejó varias semanas fuera, pero lo mejor de todo es que se había recuperado de la anterior lesión que le había dejado en el dique seco, y que creo que incluso lo obligó a cambiar un poco su forma de jugar al baloncesto, porque Jan Vesely, previo a aquella lesión, era un jugador descomunal, que jugaba por encima del aro, que hacía unos mates tremendos, que prácticamente su único recurso era machacar, pero que era, yo creo que ya fue MVP en 2019, el mejor jugador en esa posición de 5 a nivel ofensivo. Y ahora creo que es una dimensión diferente, un jugador distinto, pero sigue siendo muy, muy bueno, ¿no? Hablando un poco del capítulo defensivo, que seguramente mucho aficionado al Barça diga, bueno, ahí es donde puede residir la gran diferencia entre estos dos jugadores. Y en mi opinión, sí. Si Brandon Davies destaca por algo, es porque es uno de los mejores jugadores de toda Europa, cambiando en el bloqueo directo y quedándose con un pequeño. Y lo hace fantásticamente. Creo que es la versión moderna de Kyle Hines, ¿vale? Para que nos vayamos un poco a esos ejemplos. Es una pérdida importante, porque de ese tipo de jugadores no hay muchos y Jan Vesely no lo es. Es cierto que Jan Vesely, para medir 2'11", que es más alto que Brandon Davies, puede cambiar y puede sufrir algo menos que otros pivots, por ejemplo Sertac Salley. Pero la realidad es que Jan Vesely no va a ser ese corte de jugador. Por eso yo pensaba muchas veces en John Brown, que es un estilo o un perfil similar a lo que hemos visto, más pequeño evidentemente que Brandon Davies. Pero Jan Vesely es cierto que en ese tipo de defensa no te lo da, pero te da en otros aspectos. Tremendo reboteador, primero esto, que creo que es muy importante para el Barça, para ganar partidos, para dominar el ritmo de juego. Segundo, tremendo intimidador. Es cierto que igual antes era un intimidador por exuberancia, pero es un intimidador listo, inteligente, que no está volando todo el rato en las fintas, sino que controla muy bien y además impone mucho respeto, ¿no? Un poco lo que tiene Tavares también, ¿no? Que tú lo ves y ya te lo piensas 2 veces a la hora de hacer una bandeja, de penetrar, de ver qué hago cuando juego el 2 para 2, y eso Jan Vesely te lo da. Muy bueno en segunda ayuda y muy bueno en el 1 contra 1.
Pierdes un formato de defensa, pero claro, es que como esa pieza había muy pocas, y de hecho el vídeo que hicimos en el canal es que había muy pocas piezas que pudieran encajar en ese molde, pero ganas en otras que yo creo que es lo que más hay que destacar, que es en el apartado ofensivo. Brandon Davis se entendía muy bien, se entiende muy bien con Nikola Mirotic, es un jugador que lanza bien de media distancia, que incluso puede jugar a veces sobre bote, pero que seguramente su punto fuerte no es el ataque, cosa que en Jan Vesely sí. Es un jugador interesantísimo. Primero, lo hemos destacado y se sigue manteniendo ese juego por encima del aro. Con Lucas, por ejemplo, en esa etapa en Fenerbahce, las asistencias entre los dos y el vínculo era absolutamente especial. De hecho, yo tuve la oportunidad de charlar con él en un podcast que era Diarios de la Final Four y hablamos sobre esta circunstancia y lo que en las conexiones con los bases, y que ojito, por su jugador que te da un recurso que yo creo que ahora mismo este Barça no lo tiene, así que recurso interesante. Muy bueno, por ende, en ese 2x2, que es un bloquear continuar, un bloqueo muy rápido y que arrastra, porque él no es un especialista jugando el pick and pop, aunque este año creo que ha metido un 3 de 9 en triples, ha ganado algo de rango, pero no es la especialidad. Diría que incluso peor que Brandon Davis en ese sentido, pero bloquea, continúa y arrastra y se lleva a quien sea por delante, y eso genera muchos espacios para los Mirotic de turno, un Alex Abrines, para el base que está en este equipo, para poder liberar y lanzar. Y es cierto que este ha sido su recurso principal, pero que después de la lesión, y esto yo creo que habla muy bien de él, ha ganado recursos que no le conocíamos. Antes era o mate, o ganchito cerca de canasta, algún movimiento muy básico. Ahora es un jugador distinto. Tiene movimientos cercanos al aro, incluso mete tiros de 4 o 5 metros, no tiene una mecánica muy plástica, las cosas como son, pero al final es eficaz, mete los tiros, que al final es lo que tiene que hacer, y creo que para jugar en un equipo como el Barça, ser un jugador unidimensional es un error, y por eso yo creo que Saras ficha un jugador de este estilo. A mí eso es, creo que, algo que para mucha afición del Barça igual estaba un poco con dudas, pero si le ves jugar este año a Jan Vesely, te das cuenta que tiene ese tirito, que se mueve bien sin balón, siempre ha sido un tipo muy listo, de hecho jugó de alero en Partizan de Belgrado, o sea, ha jugado en muchas posiciones. Creo que además estar con Zeljko le ha cambiado un poco la dimensión de jugador que era, que no era solo físico, sino mucho más un jugador más completo. Bueno, en definitiva creo que es un jugador especial y evidentemente es una gran apuesta. Ha mejorado el tema de los tiros libres, está en un 73%, recordaréis aquella historia, ¿no? En una Final Four en la que falla muchísimos tiros libres y que luego se sabe que hay una conversación de Zeljko con Jan Vesely, y Jan Vesely se convierte al año siguiente en el mejor tirador de toda Europa. Durante un gran tramo de la temporada tuvo un 95%, algo así, desde el 4.60. En definitiva, y para terminar, es un perfil muy interesante, es un fichajazo, sinceramente. ¿A corto plazo? Sí. ¿Que va a encajar con Mirotic también como con Brandon Davis? Vamos a verlo, vamos a ver hasta dónde les lleva, pero está claro que es un jugador especial, un jugador top de Europa, uno de los 3 mejores pivots de todo el baloncesto europeo, y que el Barça con esto manda un mensaje: quiero ganar ya. Veremos dónde le deja el baloncesto, pero lo cierto es que el Barça estaba en un momento muy importante para poder ganar ese título, y pues este año quiere volver a hacerlo, muy estar cerca, porque al final pierdes por un detalle, y es que la Final Four es muy traicionera, aunque seas favorito, aunque seas sorpresa, es muy dura, y hay que estar muy bien el día que hay que estar, y si no, te quedas fuera a las primeras de cambio. Así que espero que os haya gustado este análisis, una visión diferente sobre Jan Vesely. Haremos algún vídeo en exclusiva si se acaba confirmando oficialmente, pero creo que había que hablar un poco más en detalle de lo que puede ser Jan Vesely, sobre todo si es un buen sustituto para Brandon Davis, que ya os digo, no lo es, pero es diferente, y yo creo que en esa diferencia, la balanza, yo creo que puede acabar ganando en el corto plazo al menos Jan Vesely. Es una pérdida importante, Brandon Davis, yo lo vuelvo a recalcar y lo he dicho en todos los vídeos, pero bueno, él ha tomado una decisión y el Barça por lo que tiene que hacer es dar soluciones a Saras Jasikevicius. Así que nos vemos en el próximo vídeo, apoyarlo, suscribiros por aquí y seguimos hablando de baloncesto. Hasta luego, adiós.